Les bendiga. Que el Señor les bendiga. Amén. Estamos en esta mañana dándole gracias al Señor cuando ya estamos casi dándole inicio a este nuevo año con todas las actividades correspondientes de nuestra iglesia del Buen Pastor. Bienvenidos a las hermanas, los hermanos, los niños. Le damos la bienvenida a todos. Nuestro hermano Polo, que está por ahí también. Dios le bendiga. Y todos los que nos pueden oír y ver a través de la plataforma en esta mañana, le bendecimos en el nombre de Jesús. Voy a invitarle a buscar en sus Biblias, en el libro de Lucas, en el capítulo 15. Vamos a estar leyendo allí. Lucas capítulo 15. Gloria al Señor. Dios bendiga a los hermanos que vienen llegando. Aleluya. Gloria al Señor. Dios bendiga a todos. Lucas capítulo 15, versículo 11. Y leo allí. Me voy a invitarle a estar sobre sus pies para reverenciar la palabra del Señor en esta mañana. Lucas capítulo 15, versículo 11, y dice de la manera siguiente: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdo. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tiene abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacar el mejor vestido y vestirle, y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haber recibido bueno y sano. Entonces se enojó, y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me ha dado ni un becerrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes, con rameras has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces les dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta
y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Padre, te doy gracias, porque tu misericordia no tiene límite. Gracias en esta mañana, porque también un día nos encontrábamos de esta manera. Habíamos derrochado todo el tiempo sin poder agradarte y darte gracias por el mar, el plenitud y todo lo que has hecho. Gracias porque esa sangre maravillosa, vigente, pudo darnos vida y vida en abundancia en este día. Porque hemos reconocido que éramos pecadores y que no éramos merecedores de esa grandeza de tu gran inmenso amor. Gracias, gracias Dios por entregar a Jesús en el Calvario para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. En esta mañana agradecido, estamos aquí humillados delante de tu presencia, bajo tu mano poderosa, para que usted pueda exaltar nuestras vidas cuando fuera tiempo. Gracias, gracias y mil gracias en esta mañana por el perdón de nuestros pecados, por limpiarnos con tu sangre maravillosa y que hoy podemos anunciar tu luz admirable. Gracias, mi Dios, cuando podemos ser sal de la tierra para darle gusto al hombre que sabemos que está perdido, para que se sienta que hay algo especial en ese Hijo maravilloso, muerto en el Calvario y resucitado y sentado a la diestra del Padre. Gracias, oh Dios, por tu inmensa bondad para con nosotros, porque tu palabra dice que cada mañana tus misericordias son más grandes. Por eso nos aferramos a ella. Señor, gracias, 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 porque un día vamos a estar contigo también, gozándonos de una manera eterna contigo, mi Dios. Gracias te damos por cada hermana, cada hermano en esta mañana. Gracias, mi Dios. Gracias por los músicos. Gracias por el cantor. Gracias, mi Dios, por todo lo que se haya de hacer en este lugar. Toma el control a través de tu Espíritu Santo. Toma las mentes, mi Dios, que en esta mañana podamos salir regocijados. El que está cansado puede poner su carga en tus manos. Y el que está afligido, Señor, en esta mañana, la oración eficaz del justo puede mucho en cada vida. Y el que esté alegre cante alabanza y glorifiquemos tu nombre en esta mañana por todas las bondades que has dado en este día a nuestras vidas. Te damos gracias, mi Dios. Glorifícate en el mensaje. Habla nuestras vidas conforme a la necesidad que haya en cada corazón. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos gracias. Amén. Damos gracias al Señor nuevamente por permitirnos estar en este lugar. Y quisiera compartir con ustedes nuevamente la misma cita bíblica que compartimos el domingo pasado, basada en el libro de Romanos, capítulo 8, del 35 al 39. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como oveja de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a cantar ese coro que dice: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo?
podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios. Gloria a Dios. Colosenses 1, el versículo 13 y 14 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre, el rescate eficaz. Solo de Jesús la sangre trajo santidad y paz. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal.
creo para mi salud, solo de Jesús la sangre, el Cordero digno es, solo de Jesús la sangre, precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre, cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre, el Cordero digno es, solo de Jesús la sangre, precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Que me puede dar perdón Y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre, que me puede dar perdón. Y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre, que me puede dar perdón. Y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre, que me puede dar perdón. Y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre, que me puede dar perdón, solo de Jesús la sangre, y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. precioso. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre. ¿Sí se la aprendieron? Aunque esa canción es vieja. Muchos de los que están aquí que tienen 6, 7, 8 meses, 1 año, 2 años, la cantamos mucho después que salió la pandemia. Después que pasó lo de la pandemia, habían domingos que la cantamos muchas veces, entonces, pero no veo que la iglesia, no sé si es que de pronto no se acordaban de la canción, no sé, que no la estaban cantando. Entonces, quisiera nuevamente repetir el coro. Desde el coro dice: precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Precioso, precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre. Gloria a Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Señor, que se lo merece.
Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que Él llamó a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá. Por la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible protector, vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Por fe profetas hablaron fe, por la fe proclamaron la verdad del Mesías prometido en Edén, el que la muerte venció en la cruz. Por fe la iglesia se moverá con poder del Espíritu de Dios, y las huestes del infierno no podrán ganar la obra de nuestro Dios. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Por fe los montes se moverán, si la fe permanece en Jesús. El poder del Evangelio librará a todo aquel que confía en Él. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver.
Gracias, Señor. Gracias porque día a día, Padre Celestial, caminamos confiando plenamente en ti. Gracias por la fe puesta en nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú, Señor, todos los días eres quien alimenta nuestra fe, que no dejas que decaigamos en tribulación, en necesidad, en ansiedad, sino que confiemos que plenamente, Señor, tú estás al control de todo. Gracias porque día a día, Señor, queremos poner nuestra confianza en ti, Señor, para que seas tú quien obres conforme a tu propósito, conforme a tu maravillosa voluntad. Nosotros no sabemos qué pasará en nosotros el día de mañana, pero confiamos, Señor, que lo que suceda con nuestras vidas es conforme a tu plan maravilloso para que el mundo también pueda conocerte a ti, Señor. Permítenos que nuestra fe cada día pueda, Señor, impactar en la vida de aquellas personas que no te conocen. Porque creemos en un Dios que no vemos, pero que estamos convencidos de que con nosotros está todos los días y que nunca nos desampara. Creemos que aquel que está con nosotros es más grande que cualquier tribulación, cualquier conflicto, cualquier ansiedad, necesidad que estemos pasando en este momento. Y descansamos plenamente en ti, oh Dios. Delante de tu presencia están nuestras cargas, Señor, están nuestras luchas, está todo nuestro ser, Señor, confiando de que en tus manos, Señor, estamos más que cubiertos, Señor, con tu protección. De que el mundo puede tratar de influenciar, tratar de como hacernos decaer, pero que si estamos, Señor, en tus manos, confiando en ti, tú, Señor, nos haces más que vencedores, porque Cristo venció a la muerte, al mundo y al pecado en la cruz del Calvario. Agradecidos estamos, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Para ti sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos, Señor, porque a través de esa fe nos das entrada, Señor, delante de tu presencia. Y por eso queremos entrar confiadamente ante el trono de la gracia, en donde hallamos nuestro oportuno socorro. El Salmos 24, capítulo 3 al 5 dice: ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién entrará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Él recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de salvación. Dios bendiga su palabra. Amén. Santuario para adorar, Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar
santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades. Enséñame a amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepan amar. Señor, ya puedo entrar en tu santuario para adorar. Señor, ya puedo entrar en tu santuario para adorar. Pues tú me has limpiado, me has perdonado, tu Espíritu Santo me llena de amor. Pues tú me has limpiado, me has perdonado, tu Espíritu Santo me llena de amor. Tu Espíritu Santo me llena de amor. Tu Espíritu Santo me llena de amor. Gracias porque solamente a través de tu Hijo Jesucristo pudimos nuevamente tener entrada delante de tu presencia, Señor. Gracias porque no había nada bueno en nosotros, Señor. Gracias porque lo único que hay bueno en nosotros ahora es tu presencia, Señor. Porque naturalmente el ser humano es corrompido por el pecado. Naturalmente, Señor, el ser humano, nuestro cuerpo, tiene más tendencia a lo carnal que a lo espiritual. Pero ahora vivimos para la gloria de tu nombre, Señor. Ahora tú le has dado un giro, Señor, a nuestra vida. Ahora ya no vivimos y ya no nos deleitamos, Señor, en el pecado, sino que nos deleitamos delante de tu presencia, Señor. Permítenos cada día poderte buscar a ti. Permítenos cada día mantener esa comunicación, esa comunión contigo, Señor. Esa intimidad como padres e hijos. Esa intimidad relacional para contigo, Señor, confiando en tu presencia, Señor. Confiando en las cosas que has prometido para con cada uno de nosotros, Señor. Confiando en que tu voluntad es buena, es perfecta y es agradable. Confiando en que aquel que está con nosotros es mayor que el mundo, que el enemigo y que el pecado. Confiando en que tú, Señor, has prometido para nosotros una heredad. Y que en este mundo de pronto no tendremos riquezas porque son cosas terrenales y vanas, pero que nuestras riquezas están en gloria cuando estemos delante de tu presencia, Señor, glorificándote por los siglos de los siglos. Ahora que tenemos entrada delante de tu presencia, Señor, queremos deleitarnos en tu presencia. Que sea el gozo de nuestra salvación, Señor, poder deleitarnos delante de tu presencia. Y que sea una necesidad viva y ardiente todos los días de nuestras vidas, Señor, podernos deleitar delante de tu presencia. Para conocerte más a ti, para conocer tu plan maravilloso que se refleja en nuestras vidas y que quiere también impactar a la humanidad entera, Señor, conforme a tu misericordia y conforme a tus bondades. Permítenos, Señor, ahora que tenemos entrada delante de tu presencia, mostrarte en todo en nuestro entorno, para que tu nombre sea glorificado también por otras personas que necesitan de ti. En el nombre de Jesús te honramos, eterno Dios, y para ti sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Vamos en esta mañana a recolectar los diezmos y las ofrendas.
Y voy a leer en el libro de Números, capítulo 18, versículo 28. A la letra dice en el libro de Números, capítulo 18, versículo 28. Si ofreceréis también vosotros vuestras ofrendas a Jehová de todos vuestros diezmos que recibéis y de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. Padre, te doy gracias porque eres bueno, eres maravilloso. Cada hermana, cada hermano, Señor, que trajo para en esta mañana dar su ofrenda, sus diezmos, bendice, multiplícale en el nombre poderoso de Jesús. Sabemos que el cofre ocre para los trabajos, el misionero y las platones que vemos allí es para diezmo y ofrenda. Amén. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios. Bueno, ya sabemos, nada nos podrá separar del amor de Dios. Antes de orar por las ofrendas y diezmos, recordándole que el despertar misionero vuelve nuevamente para el próximo domingo. Ya saben los hermanos que siempre mandan su audio, háganlo. Amén, no le dé pena, háganlo. Así que esperemos ver en el círculo varios audios del texto a memorizar para esta semana. Es en el libro. En la Biblia aparece el texto. Amén. Vamos a seguir. El hermano Marco quiere continuar retomar nuevamente el versículo 11 del capítulo 2 de primera de Juan, que dice: pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla, y anda en tiniebla y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Así que este es el texto para memorizar esta semana. Y bueno, estaremos esperando los audios. Padre, te doy gracias por todos los hermanos y hermanas y niños que pudieron ofrendar en esta mañana. Bendícele en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de pasar al predicador, hermano, la escuela bíblica para los niños quedó formada de esta manera. Edad de 1 a 5 años la hermana Daniela, edad de 6 a 11 la hermana Janie y edad de 12 a 14 Gabriel. Amén. Entonces, estos son el anuncio, que la edad de 6 a 11 hermana Janie y edad de 12 a 14 el hermano Gabriel. Así que todos los niños que tengan estén en esa edad, pasen a su clase. Voy a invitar a nuestro hermano predicador, que viene de los Estados Juntos, y vamos a orar por él, para que el Señor le bendiga y le dé cada día. Mire, vino hasta gordo. ¡Ja! Padre, te damos gracias, Señor, por nuestro hermano Marco. Gracias, mi Dios, porque eres maravilloso y eres poderoso. Y vas a dar en esta mañana, Señor, palabra a sus labios para que pueda este pueblo salir gozoso, regocijado en esta mañana.
En el nombre de Jesús, bendícele, bendice su familia, bendícele y dale cada día sabiduría y entendimiento para ministrar tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Dios les bendiga. Vamos a estar ubicándonos nuestras Biblias en Lucas capítulo 15. Esta mañana leímos todo el contexto de la parábola del hijo pródigo, perdón. Bueno, a la final quedó pobre, pero por sus decisiones. Entonces no lo voy a leer completo para ahorrar un poquito de tiempo, ya que tengo unas 10 páginas acá que voy a tratar de leerla para salir hoy. Michael se asusta, pero literalmente sí tengo 10 páginas. Voy a leer unos versículos, vamos a estar leyendo desde el 14. Dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a unos de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y le echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Se pueden sentar. El tema o el título lleva por nombre verdadero arrepentimiento. Le voy a dar unas 6 características principales de lo que es un verdadero arrepentimiento. Y primero es ver el pecado, segundo, sentir dolor por el pecado, tercero, confesión de pecado, cuarto, vergüenza por el pecado, quinto, odio por el pecado y sexto, dejar de pecar. Pero antes de entrar en la introducción, yo quiero que usted se tome unos segundos de su valioso tiempo y quiero que respondan una pregunta que le voy a hacer. Se la van a responder para sí. Y la pregunta es, ¿qué te impulsó o qué te impulsa actualmente a dejar de pecar? ¿Algún día se ha preguntado esto? A veces nosotros andamos así y no nos preguntamos cosas importantísimas como esta. ¿Qué te impulsa a dejar de pecar? Medite ahí. Yo espero que tengas una respuesta clara en este momento. Y al final vamos a ver si está bien enfocado lo que es ese impulso que tú tienes con respecto a dejar de pecar. Sadrat, pregúntate, ¿qué te impulsa a dejar de pecar? No, el reloj está malo. Estaba dando unos segundos y volvió a lo mismo. Yo creo que ya tuvieron tiempo suficiente. ¿Se preguntaron? Levante la mano, ¿quién se preguntó? ¿Ninguno? ¿No se preguntaron? ¿Y de los que se preguntaron, se respondieron? Una sola persona. Ustedes se preguntaron. ¿Sí? Espero que se hayan respondido. ¿Qué te impulsa a dejar el pecado? Hermanos, esto es una buena pregunta. Y el tema también es interesante, verdadero arrepentimiento.
Si hablamos de un verdadero arrepentimiento, también sale otra pregunta. ¿Será que hay un falso arrepentimiento? Y la respuesta es sí. Sí, hay falsos arrepentimientos. Falsos arrepentimientos que llevan a falsas conversiones. Por eso, un verdadero arrepentimiento lleva a una verdadera conversión. Un falso arrepentimiento lleva a una falsa conversión. Por ejemplo, un falso arrepentimiento es el remordimiento. Las personas cuando cometen un pecado, por ejemplo, el que roba, él llega y roba por primera vez y siente remordimiento. Y ese remordimiento se le pasa y vuelve a seguir robando, al punto de que ya luego de tanto robar, ya no siente remordimiento por lo que hace. Eso pudiera considerarse como un falso arrepentimiento de algo que ha hecho. También hay arrepentimiento temporal. Uno de los reformadores hablaba y decía conversiones temporales. Podemos verlos en Lucas 13. Recordamos la parábola del sembrador. Cuando le voy a leer específicamente Lucas 13, 5. Más adelante. Como que me equivoqué. Bueno, en la parábola del sembrador, 8. En la parábola del sembrador hay una parte que dice la Biblia que una cayó sobre piedras. Y como no tenía profundidad la raíz, cuando vino el sol se secó. Cuando vienen circunstancias difíciles a la vida de la persona, se apartan de la iglesia. Eso es una conversión o un arrepentimiento falso, ¿sí? Pero también nosotros podemos ver que hay un arrepentimiento por temor al castigo, por temor a lo que le va a venir. Muchas de las personas que roban, matan y son agarradas, ¿verdad? Las agarran las autoridades, en algunas oportunidades dentro del mismo juicio se arrepienten, pero se arrepienten por el castigo que le va a venir o por las consecuencias que le va a venir por lo que hizo. Eso es un arrepentimiento falso. Pero yo esta mañana le voy a hablar de un verdadero arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentirse? En el diccionario dice que es mucho más que limitarse, en el caso diccionario bíblico, a reconocer que se ha obrado mal. Es un cambio en la manera de pensar y en el corazón que brinda una perspectiva de Dios, de uno mismo y del mundo. Implica apartarse del pecado y volverse a Dios en busca de perdón. La palabra en hebreo tiene un significado muy práctico y muy ilustrativo. Llama mucho la atención la palabra hebrea shuv, que simplemente significa volver atrás de un camino equivocado que conduce a un territorio peligroso donde uno puede perder la vida. ¿Qué le parece ese significado? Muy práctico, muy importante. Muy interesante la palabra que el que Juan el Bautista, ya en griego, no en hebreo, era metanoiete, cuando él llamaba arrepentidos. Esa palabra literalmente significa cambiar de opinión. Y nosotros podemos ver en Mateo 3:2, y en Romanos 2:2, que la palabra de Dios nos llama a que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar y de vivir. Sencillamente porque antes de llegar a Cristo, nosotros andábamos en un camino muy peligroso que nos podía llevar a la muerte eterna. Porque antes de Cristo, nosotros andábamos sencillamente enemigos de Dios. Y el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por eso es que necesitábamos cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra mente y nuestro corazón. Como primer punto, le dije ver el pecado. Nosotros vemos aquí en
en Lucas 15, 17, que el hijo pródigo dijo, dice la palabra de Dios, que volviendo en sí. Dijo alguien, hay personas que son tan negativas que cuando se desmayan no vuelven en sí, sino vuelven en no. Pero resulta que el hijo pródigo volvió en sí. ¿Y qué es volver en sí? Volver en sí es simplemente como recobrar la mente, volver a lo que tiene que ver con un pensamiento coherente. Volver en sí dice que se vio a él mismo como un pecador. Él no vio el pecado de los demás, él volvió en sí. Se vio a sí mismo como un pecador y nada más como un pecador. Para que haya una verdadera conversión o un verdadero arrepentimiento, la persona tiene que volver en sí. Pero volver en sí no es otra cosa que una obra del Espíritu Santo en la vida de la persona. Porque muchas veces las personas analizan su manera de vivir y pueden tomar alguna decisión, por ejemplo, dejar algún vicio, un pecado moral, pero no es volver en sí, volver la mirada hacia Dios. Venir a Cristo debe o tiene que primero la persona volver en sí, que no es otra cosa sino recobrar el sentido. Volver en sí es considerar cuál es su pecado antes de ser debidamente humillado por él. Te dice, hermano, pero eso es muy duro. Sí, pero el pecado debe humillar a la persona. El pecado debe humillarnos a nosotros. Si el pecado no nos humilla a nosotros, quiere decir que nosotros no hemos vuelto en sí. Sino en no. Sencillo. El pecado debe humillarnos. Luego que creó Dios los cielos y la tierra, vemos en Apocalipsis 1, en el versículo 3, ¿qué dice que Dios creó? Dice, Dios creó la luz y Dios vio que la luz era buena. Volver en sí o ver el pecado en nosotros es del mismo modo que sucedió en eso, en crear Dios el cielo y la tierra. O sea, el arrepentimiento trae a nuestra vida luz. Esa luz o esa iluminación que nosotros podemos ver claramente hoy en día por la obra del Espíritu Santo. Solamente es una obra del Espíritu de Dios en nuestra vida. Lo comparo así por la cita bíblica que nos dice Efesios 5:8, que dice, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Cuando nosotros tenemos un verdadero arrepentimiento, venimos a la luz y debemos andar en luz, porque en otro tiempo éramos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor. Ahora, la luz de Cristo, lo que quiere decir este texto es que nos ha iluminado nuestra mente y nuestro corazón. Cuando nosotros vemos el pecado y entendemos que el pecado nos humilla, eso por supuesto duele. Y para nosotros poder llorar a causa de ese pecado, debemos entender que nos duele. Debemos ver que nos duele el pecado. Si nosotros no lloramos a causa del pecado, el pecado no nos ha dolido. Y el segundo punto es sentir dolor por el pecado. Y vemos aquí en el versículo 17 que el hijo pródigo dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Le estaba doliendo la situación que estaba viviendo? Sí. Respuesta sencilla. ¿Por qué le estaba doliendo? Porque el Señor había puesto en su corazón, sabiendo que es una parábola, pero es una realidad que muestra el mismo Cristo,
a causa del pecado del hombre, para que nosotros podamos entender que es la obra de Él. Nosotros vemos que el Señor puso en Él el volver en sí, y al mismo tiempo el hombre se da cuenta el dolor que produce el pecado. Es un dolor piadoso, es un dolor interno en nuestros corazones. Vamos a ver qué nos dice Mateo 6:16. Cuando ayunéis, usted dice, pero eso está fuera del contexto. Le voy a poner un ejemplo nada más. Cuando ayunéis, no seas austerosos como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Qué tiene que ver con esto que estoy hablando? Le estoy diciendo que el sentir el dolor tiene que ser algo interno. No es que no deba ser externo, por supuesto. Cuando la persona llora, es que saca del interior al exterior lo que le ha dolido. Pero nosotros no debemos ser como los hipócritas, mostrar en nuestros rostros como que realmente el pecado nos ha dolido, para que vean los demás que yo estoy verdaderamente arrepentido. No, es un dolor profundo, es un dolor sincero. Y nosotros vemos aquí en Hechos 2:37 cómo realmente debe ser ese el dolor. Dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Sabes qué les estaba diciendo Pedro? Ese Jesús al que ustedes mataron es el que resucitó, y a través de él es que viene la salvación a los judíos y también a todo el mundo, en este caso, al que realmente acepta ese regalo de salvación que es a través de Cristo Jesús. Pero dice que les dolió en su corazón. Así debe dolernos a nosotros, una sinceridad de corazón. Es un dolor más por la ofensa que por el castigo. No nos debe doler por el castigo que nos toca, sino por la ofensa que le hemos hecho a ese Dios santo, a ese Cristo que en muchas ocasiones rechazamos como nuestro Salvador. Por eso le decía hace un momento, los ladrones en su mayoría se duelen más por el castigo que por la falta que cometieron. ¿Sabes qué? Los hombres y las mujeres que se dicen o que nos decimos llamar cristianos, podemos escuchar un mensaje impactante a nuestro corazón, a nuestros sentimientos, y podemos llorar y llorar y llorar en medio del mensaje. Y cuando termina el mensaje, no sería otra cosa como abrir un chorro y al momentico cerrarlo. No pasó nada. ¿Por qué? Porque a veces lo hacemos es al exterior. Pero yo creo que cuando un hombre de Dios está verdaderamente arrepentido, cuando llora, lo hace porque le duele en su corazón. No seamos nosotros como esos hipócritas que lo hacían exteriormente para que los demás lo vean, sino que realmente nos duele en nuestros corazones el pecado que hemos cometido. Y aquí nosotros vemos cómo el hijo pródigo lo dijo, y yo aquí perezco de hambre, viendo las maravillas de su padre, o cómo vivía con su padre, y viendo cómo vivían los mismos jornaleros, y él ni siquiera tenía esos beneficios ya por haber despreciado lo que el Padre le había dado. Sentir dolor por el pecado no solamente es derramar lágrimas, sino realmente el derramar lágrimas del corazón. Eso es lo que a nosotros nos debe impulsar cada día más a arrepentirnos de nuestros pecados. Y no porque, como aquel que dijo que estábamos todos en pecado, no es eso.
sino que realmente cometemos pecado. No porque nosotros estemos vendidos al pecado, sino porque nuestra naturaleza nos lleva a pecar, pero arrepentidos y convertidos. Ese es el mensaje que Juan el Bautista le daba y ese es el mensaje que nosotros debemos entender hoy en día. Punto número 3. Confesión de pecados. En el versículo 18 dice el hijo pródigo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y en el versículo 21 no solamente lo dijo, sino que dice en el versículo 21: y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Le estaba diciendo que había pecado contra Dios. Primero, nosotros pecamos es en contra de Dios. Así como el hijo pródigo lo dijo y lo hizo, así nosotros somos responsables. Debemos confesar nuestros pecados, pero no como se confiesa ante un cura, porque Michael explicaba que él en una oportunidad se confesó ante un cura y yo me reía porque a mí me pasó lo mismo cuando hice mi primera comunión. Tenía que confesar todos los pecados y yo no sabía ni qué decirle a él. Primero porque no me consideraba pecador y segundo porque lo que había cometido como pecado no quería contárselo. Eso no es una verdadera confesión. A la final terminé inventándole los pecados, otro pecado más, poco de mentiras que le dije. Eso no es una verdadera confesión. Nosotros responsablemente debemos confesar nuestros pecados ante el Señor y ante quien lo cometemos. Hay una historia impactante en la vida y es la de David. Claro, cuando nosotros hablamos de David, se nos viene es el pecado que cometió con Betsabé. Y hablamos del pecado de David como si David hubiese cometido un solo pecado. Pero no es ese del que le voy a hablar. En el segundo libro de Samuel, en el versículo 24, en el versículo 10, dice: después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Para meterlos un poco en contexto, David mandó a hacer un censo sin ser aprobado por Dios. Después que hizo el censo, se dio cuenta que había cometido un pecado. Pero resulta que el Señor le dio 3 opciones ahora para que escogiera de las consecuencias que le venían por el pecado. Y quizás tratando de escoger la mejor, afectó también al pueblo. Y el pueblo estaba muriendo a causa de lo que él había cometido. Y en el versículo 17 dijo: y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía el pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Nosotros vemos la responsabilidad que asumió David por el pecado. Nosotros debemos responsablemente delante del Señor confesar nuestros pecados. Si no lo ha hecho, si usted ya lo ha hecho, ya olvide ese pecado, que ya el Señor también lo desechó, pero estoy hablando de cuando hay un verdadero arrepentimiento. Y lo digo porque también no solo la persona que no tiene a Cristo tiene que confesar los pecados, sino también sabemos que hombres, siervos de Dios, cometen pecado, pero al mismo tiempo debe arrepentirse de los pecados. Y hay algo importantísimo, hermano, en cuanto a la confesión de pecados. Y es que la Biblia nos enseña que Satanás es nuestro acusador. Pero cuando nosotros
O sea, lo cierto de este asunto que cuando nosotros confesamos ante Dios nuestros pecados, viene esta autoacusación, ¿verdad? Prevenimos la acusación de Satanás. De modo que cuando Satanás vaya a acusarnos delante del Señor a causa de nuestros pecados, esa noticia por él ya llegó tarde. Nosotros debemos ponernos a cuenta con nuestros hermanos o con cualquier persona antes de que lleguemos al juez. Confesar los pecados unos a otros, pero también confesarle los pecados a Dios. ¿Se da cuenta lo importante? En el caso de Judas y en el caso de Saúl y en el caso de Pedro, pero comparamos a Judas con el caso de Pedro y vemos que fueron dos cosas totalmente diferentes. Judas tuvo una falsa conversión o arrepentimiento. En el caso de Judas se arrepintió, tiró las monedas, se dio cuenta lo mal que había hecho, pero no vemos la confesión de pecados. En el caso de Pedro, dice la Biblia que cuando volvió en sí, no dice la Biblia así exactamente, lo estoy exponiendo yo por el texto que estoy leyendo, pero cuando Pedro volvió en sí, dice la Biblia que lloró amargamente. El pecado le pesó, sintió el dolor por el pecado, confesó ese pecado y por supuesto fue restaurado porque tuvo una verdadera o un verdadero arrepentimiento de pecados. Sin una confesión genuina de pecados no hay verdadero arrepentimiento. No hay verdadero arrepentimiento. Y yo digo esto, hermano, este mensaje y estos puntos es porque debemos analizar a través de la palabra de Dios nuestro arrepentimiento. Cuarto, vergüenza por el pecado. En el versículo 21 dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y viene esta parte en la que me voy a enfocar, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ser hijo de Dios es algo digno, pero cuando pecamos y sentimos la vergüenza del pecado, sabemos que somos indignos. ¿Es así o no es así? Porque si usted cree que no es así, pues entonces ahí dudamos del verdadero arrepentimiento. Porque somos dignos de ser hijo de Dios, es algo que dignifica al hombre, pero el pecado es indigno. El pecado, hermanos, es algo grotesco que nos aparta de un Dios santo. ¿Cómo nos presentaremos? Como el salmo que leían los muchachos cuando cantaban, ¿cómo nos presentaremos delante de Dios, hermanos, asquerosamente llenos de pecado? No nos podemos presentar delante de Dios llenos de pecado. Sí pecamos, pero debemos presentarnos delante de Dios arrepentidos de esos pecados, que nos hayan dolido esos pecados, que hayamos confesado ese pecado y por supuesto que hayamos sentido vergüenza por el pecado, porque aquel que no se avergüenza de sus pecados no está arrepentido de sus pecados. El hijo pródigo estaba tan avergonzado de sus pecados que no se sentía merecedor de ser llamado el hijo de su padre. ¿Era o no era hijo de él? Era hijo. Y estaba tan avergonzado que él sabía que no era merecedor ser llamado su hijo. Hermano, cuando hay una verdadera o un verdadero arrepentimiento, una verdadera conversión, nosotros sabemos que el pecado nos avergüenza y que no somos dignos de ser llamados hijos de Dios, que el Señor nos ponga como uno de sus siervos más pequeños. Eso es un verdadero arrepentimiento, pero el Señor nos dignifica, el Señor nos hace llamar sus hijos. ¿Por qué?
por su grande misericordia, porque dijo que el Padre tuvo misericordia. Así como la tuvo con el Hijo pródigo, así la ha tenido con nosotros. ¿Sabes qué? Adán y Eva estaban desnudos y no sentían vergüenza. Pero cuando pecaron, sintieron vergüenza delante del Señor por esa desnudez. Y se escondieron. ¿Sabe por qué? Porque el pecado avergüenza al hombre. Y nosotros, si pecamos, debemos sentir vergüenza delante del Señor y delante de los hombres por los pecados que hemos cometido. No cuando nos confronten, nosotros digamos, no, es que yo soy así. Entonces no ha nacido de nuevo, entonces no ha tenido un verdadero arrepentimiento, no ha tenido una genuina conversión. Porque prevalece la carne o el deseo pecaminoso por encima de ese arrepentimiento. Mi esposa me decía, no sea tan duro, pero es la palabra de Dios, mi hermano. La palabra de Dios. Y si no nos duele el pecado en nuestros corazones, hermanos, no estamos haciendo prácticamente nada. Si decimos haber nacido de nuevo, o si quieres nacer de nuevo, debes sentir vergüenza por el pecado que ha cometido. Hermano, el pecado pesa muchísimo. El pecado duele. El Señor Jesús murió sin pecado. Pero cuando el Señor Jesús sintió el peso del pecado, dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Dicen algunos teólogos que aproximadamente 3 horas el Señor sintió el peso del pecado literalmente en la cruz. Y no puede subsistir un hijo de Dios o uno llamándose hijo de Dios teniendo años y años con el peso del pecado. Quiere decir que realmente no está sintiendo vergüenza por el pecado. ¿Quién no se avergüenza de los pecados que cometió anteriormente? Todos debemos sentir vergüenza. Todos debemos sentir vergüenza. Hermanos, al punto de que hay conversaciones que quizás dentro del grupo familiar pudieran recordar ese tipo de pecados y nosotros nos sintamos incómodos porque no queremos tocar esas cosas. En los grupos familiares tienden a recordar las cosas malas delante de todos cuando nos reunimos. Yo en una oportunidad cometí un pecado muy grande en contra de mi papá. Le agarré el carro y me puse a tomar, estrellé el carro, se lo dejé, mi papá tuvo un grave problema por eso. Y cuando estábamos en la casa, los muchachos del barrio llegaban y decían, mi papá se llamaba Marcos, y decía, Marcos. Y entonces Leo le chocó el carro. A mí me decían Leo. Mira, a mí me da una vergüenza, hermano. Yo quería que todo el mundo se callara y como que me tragara la tierra en ese momento, porque no quería que tocaran ese tema. Así yo debo sentirme con el pecado. Debo sentir vergüenza por ese pecado delante del Señor. Si no siento vergüenza por el pecado, ay hermano, algo malo está pasando. Dijera Brian la semana pasada, hay un problema. Si no siento vergüenza por el pecado. Entonces recuerda la prédica que él decía, hay un problema. Y es así. Hay un grave problema si no sentimos vergüenza por el pecado. 5. Odio por el pecado. Romanos 7:23. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Vamos a parafrasearlo en otra versión más entendida. Pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel, donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente, deseo obedecer la ley de Dios,
pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Y dice en el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso lo decía el apóstol Pablo. Eso debemos sentirlo nosotros también hoy. Debemos sentir rechazo por ese pecado. Debemos sentir rechazo por el pecado. El verdadero odio por el pecado, hermanos, es contra el pecado, en todas sus formas. ¿Sabe por qué lo digo en todas sus formas? Porque a veces nos hemos convertido en expertos en calificar el pecado, en sacar algunas cosas como pecado y otras no. Realmente, el odio contra el pecado o el rechazo contra el pecado es contra el pecado, en todas sus formas, en todas sus formas. Así nos veamos afectados económicamente, así nos veamos afectados físicamente, hermano, la verdad por delante y el pecado a un lado. Nosotros tendemos a eso. ¿Sabes por qué? Porque el pecado mancha el alma. Mancha el alma. Si usted no ha nacido de nuevo, usted está en pleno pecado, en plena oscuridad. Pero si usted ha nacido de nuevo y peca deliberadamente o a veces sin darnos cuenta, igualito manchamos esa alma que el Señor ha limpiado, que el Señor Jesucristo ha purificado a través de su sangre. El alma de la persona regenerada aborrece el pecado, no solo por la maldición, sino también por lo contagioso que es el pecado. Donde hay verdadero odio, no solo nos oponemos al pecado en nosotros mismos, sino también al pecado de los demás, sobre todo en la iglesia. En Apocalipsis 2:2 dice el Señor: yo conozco tus obras, hablándole a la iglesia de Éfeso, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Sabes qué? La iglesia rechazaba el pecado dentro de la iglesia. Quizás no era la iglesia perfecta, porque no hay una iglesia perfecta, pero si nosotros vemos el pecado dentro de la iglesia, nosotros también debemos sentir rechazo por ese pecado. Claro, a veces vemos el pecado de los demás y no vemos el nuestro. Primero debemos sentir rechazo por nuestro pecado para poder sentir un rechazo santo por el pecado de los demás. Es un rechazo. A veces nosotros vemos cosas dentro de la iglesia que nos duele porque es pecado. ¿No la han visto? ¿O estamos en la iglesia perfecta? Avísenme si estamos en la iglesia perfecta para irme, porque la voy a echar a perder. Hermanos, vemos cosas que nos duelen porque debemos rechazar el pecado. Qué lejos está del arrepentimiento los que en lugar de odiar el pecado, lo aman. Muy lejos. Hermano, amar el pecado es peor que cometer el pecado. ¿Cómo es eso? Porque hay hombres que cometen pecados a veces sin darse cuenta, pero no hay algo peor en esta vida que amar el pecado. Recuerde que vimos, toqué hace rato Santiago 4:4, que dice: oh almas adúlteras, que dice al final, dice: el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué? Por amar al pecado. Vamos a llegarnos a Hebreos 10, 26,
Dice, porque si pecáremos voluntariamente, ¿se da cuenta la diferencia entre cometer un pecado y hacerlo voluntario, cometerlo sin querer en algunas oportunidades o por algún falla en nuestras vidas, pero voluntariamente es diferente? Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectativa de juicio. Eso es lo que queda para el que comete pecado voluntariamente. Entonces nosotros no podemos ser amigos del mundo porque nos constituimos enemigos de Dios. Entonces nosotros no debemos andar pecando voluntariamente, porque si así se hace, no se ha arrepentido, no se ha convertido genuinamente. Son arrepentimientos y conversiones falsas. El punto número 6, dejar de pecar. Llegamos a Isaías 55, 7. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hermano, dejar de pecar. Deje el impío su camino. ¿Sabes qué? Una persona que ha nacido de nuevo ya no se le puede llamar un impío, un pecador. A pesar de que se comete pecado, ya no somos practicantes del pecado. Dejar de pecar es abstenerse de muchas cosas. Dejar de pecar es abstenerse de odiar a las personas, de resentimientos, de malos deseos, de pasiones juveniles. La palabra dice, huye de las pasiones juveniles. Y no solamente a los jóvenes, sino a los viejos, que también a veces queremos las pasiones de los muchachos. Huir de las pasiones juveniles. Querer tener el control de todo y de los demás. Hermanos, eso es pecado. Andar con amistades inconversas. ¿Sabes por qué? Por lo que decíamos. Es peligroso andar en el camino del mal, porque trae la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Mentiras, vanidades. Nosotros vimos en Efesios 5:8, porque en otro tiempo éramos tinieblas, pero ahora soy luz en el Señor. Dejar de pecar es realmente tener la luz de Cristo en nuestras vidas. Es nosotros ver el mal y abstenernos. Eso debemos entenderlo, porque dejar de pecar implica un cambio importante en nuestras vidas y es tan visible que los demás lo notan. Hermanos, si usted está en un trabajo y pasa un tiempo prudencial de 6 meses, 1 año, me parece exagerado, y la gente no se da cuenta que usted no es un pecador, usted no está viviendo como un no pecador. Usted está viviendo quizás como uno igual del bulto, del montón. Si la gente no nota que en usted hay algo diferente, es porque no está viviendo de la manera correcta. Yo en una oportunidad trabajé con un hombre y íbamos en la camioneta y el hombre frenó de repente y llegó y me volteó y me dijo Gocho, porque así le dicen a los de Mérida, y me dice, Gocho, ¿realmente usted no dice grosería? Teníamos días trabajando y yo le dije, no tengo necesidad, porque él sabía que yo era cristiano, pero quizás había compartido con otros que sí les gusta decir grosería, que se les escapan y le escapan, ¿sí? Malas palabras me refiero, si no me entienden. Mira, la gente tiene que notar que realmente usted es cristiano, y no por amargado precisamente. Este tiene que ser evangélico, ¿no ve lo amargado que es? No es eso.
Lo del el exterior, del interior, perdón, dejar de pecar, tiene que verse al exterior. ¿Sabe qué? Hay una frase muy común que la gente nos dice cuando estamos predicando, y es que para yo ser evangélico como aquel, prefiero no serlo. Yo le digo, yo también prefiero no serlo, pero gracias a Dios que no todos somos iguales. O sea, con esto no quiero decir que yo sea perfecto, que no peque, no, sino que realmente nosotros debemos dejar de pecar, y eso tienen que notarlo los demás. Y sobre todo el Señor y nosotros mismos. Ya vamos concluyendo. Se me perdió una hoja. Porque la conclusión eran 2 hojas. No, está bien. Con esto vamos concluyendo, mi hermano. No vamos a terminar, no he terminado, pero vamos a ir concluyendo. ¿Recuerda la pregunta que le hice al principio? ¿Qué te impulsa a dejar el pecado? Dejar todo el pecado es algo que nosotros debemos tener presente en nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque es algo que Dios exige. Isaías 55, deje el inicuo su camino, deje de pecar, porque la paga del pecado es la muerte. No es algo que Dios no pide, ay hermanos, por favor. No, recuerde Romanos 12, ruego por las misericordias, por lo misericordioso que ha sido Dios. Dice el apóstol Pablo, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué es lo que debemos hacer? Dice el apóstol Pablo. Así de sencillo. Dios exige que nosotros dejemos de pecar, que todo nuestro corazón, que es el centro de nuestras vidas, deje de pecar. No solamente exterior, porque si el corazón no deja de pecar, no es más que una mentira entonces. Porque en el exterior yo aparento, pero en el interior sigo pecando, sigo pensando, sigo amando el pecado. Hermano, hay que sacarlo del corazón. El que se ha arrepentido verdaderamente deja el camino del pecado. Aquí yo quiero no que concentremos el mensaje, porque el mensaje es el verdadero arrepentimiento, pero sí la pregunta, y se la voy a volver a decir. ¿Qué te impulsa a dejar el pecado? Thomas Watson, en el siglo XVIII, puso esta ilustración. 3 hombres se preguntaban unos a otros, ¿qué los había impulsado a dejar el pecado? Vamos a ver en qué grupo usted se identifica. El primero dijo, pienso en los gozos del cielo. Hay personas que piensan en los gozos del cielo y dejan de pecar. El segundo dijo, pienso en los tormentos del infierno. Hay personas que los impulsa a no pecar, el no ir al infierno, el no sufrir la condenación en el infierno. Pero el tercero dijo, pienso en el amor de Dios y eso me hace abandonarlos. Y a ustedes, hermanos, ¿qué los impulsa a dejar a pecar? ¿Será que tienen la orientación correcta con respecto a dejar de pecar? ¿Sabes qué? El hombre natural deja de pecar en algunas cosas. Por ejemplo, se propone en su vida y en su matrimonio a no serle infiel a la esposa o al esposo. Eso es algo natural. Pero ¿tienes tú dirigida tu vida correctamente al qué o qué te impulsa al dejar de pecar? ¿Por los gozos del cielo? ¿Por el miedo al infierno? ¿O por el amor a Dios? Eso es para reflexionar. Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero que cada uno de nosotros tengamos un verdadero arrepentimiento. Y si no es así,
debemos analizar esas áreas en nuestras vidas y llegar a un verdadero arrepentimiento para que haya una verdadera conversión. Señor Dios, gracias Padre eterno por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, por la dirección del Espíritu Santo, Dios, quien nos habla y nos dirige a través de tu palabra, pero quien también nos hace entender tu palabra, Dios. Rogamos que nos ayudes, Señor, porque realmente queremos y creemos que somos hombres que estamos verdaderamente arrepentidos y verdaderamente convertidos, Señor. Señor, y de no ser así, ruego para que nos ayudes, para que nosotros podamos estar delante de ti un día, eternamente y para siempre, alabando y glorificando tu nombre, Señor, exaltando tu nombre. Porque ¿cómo nos presentaremos delante de ese Dios santo siendo hombres pecadores? Señor, que cuando nos presentemos delante de ti, estemos limpios del pecado. Y no porque no seamos pecadores, sino porque Cristo nos limpia de todo pecado, Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Dios le bendiga. Dios bendiga a nuestro hermano Marco. Dios le bendiga. Pórtate bien. Gloria al Señor. Dios bendiga a nuestro hermano Marco. ¿Vale? Hermano, le damos gracias al Señor. Ya estamos en la hora final. Voy a invitar al hermano que le avise a la hermana Jane que ya la clase terminó. El día miércoles tenemos culto de oración. Este miércoles hubo buena asistencia. Gracias por los músicos que están apoyando el servicio de oración. Hermano, estuvo maravilloso. Les insto a que vengan el día miércoles a gozarnos. Mire, esta semana estuvo y sé que esta semana también vamos a tener el apoyo de los muchachos y va a ser de bendición. Así que no se quede en su casa, haga su esfuerzo y venga, hermano, a compartir los días miércoles a partir de las 7 de la noche en este lugar. El domingo tendremos, por supuesto, la segunda clase de escuela bíblica y a las 10 de la mañana nuestro servicio, el devoción, el culto regular, a partir de las 10 de la mañana. También les informamos, hermanos, que el día, martes, damas y caballeros no va a tener actividad. Ya la hermana Leina, la próxima semana va a trabajar con la parte virtual y ella le estará informando en el próximo anuncio. Y los caballeros comenzaremos el próximo martes. Este martes estamos todavía libres. Podemos todavía descansar un poquito y el próximo martes sí empezamos los cultos, los trabajos con los caballeros, igualmente con las damas. El despertar misionero, recordándole que el próximo domingo, a partir de este domingo, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 11. Y recordando al hermano que el pastor está de martes a sábado a las 6 de la mañana, 6:30 en el devocional. Así que todos los hermanos que no pueden hacerlo temprano, pero en el transcurso del día pueden conectarse el trabajo del pastor en los días de martes a sábado. Recordándole, hermano, que están todos invitados a las actividades de la iglesia, la oración, hermano, en sus hogares. Estemos apoyando las actividades en oración. Hermano, también le doy gracias al Señor porque ya esta semana que pasó cumplí 2 años aquí en este lugar y para mí ha sido una verdadera bendición, porque verdaderamente, hermano, cuando llegamos a este lugar hace 2 años atrás, quizás no había toda la gente que hay hoy en día y ha crecido la iglesia y también hemos crecido en conocimiento, en eso muy importante, estar asistiendo, hermanos, y creo que en estos 2 años he perdido como sea posible 3 domingos, pero no creo que este año pueda perder tantos domingos, pero
todos estos 2 años para mí ha sido de bendición de estar aquí con ustedes, compartiéndole, conociéndole. Gracias a nuestra hermana Eva, que fue el canal que me dijo que viniese a este lugar, hermano, y ya llevo 2 años ya. 2 años y 1 semana. ¿Ok? Entonces vamos a estar en pie, vamos a ser despedidos menos de la presencia del Señor, recordándole sus oraciones que son muy importantes por las actividades. Y el miércoles, hermano, por favor venga para que se goce con el Señor en la noche. Padre, te doy gracias por estas actividades que se ha podido hacer en esta mañana. Gracias por todo lo que se ha podido hacer. Todo para tu honra y para tu gloria. Bendice cada hermana, cada hermano, cada niño. Señor, llévanos en tu paz y en tu bendición. Y recordando, Señor, que nos lleves cada día y nos dé ese deseo de estar en tu casa de oración para alabar, glorificar y ensalzar tu santo y bendito nombre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos gracias. Amén. Amén. Por fe veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá. Por la fe proclamamos junto a Él, como viendo al invisible protector, vivir por fe y no por ver. Sus promesas como lo casó, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Por fe profetas hablaron bien, por la fe proclamaron la verdad del Mesías prometido en Edén, el que la muerte venció en la cruz. Por fe la iglesia se moverá con poder del Espíritu de Dios, y las huestes del infierno no podrán dañar la obra de nuestro Dios. Sus promesas como roca son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Por fe los montes se moverán, si la fe permanece en Jesús. El poder del Evangelio librará a todo aquel que
promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Promesas de nuevo. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver. Gloria a Dios. Hermano, Dios les bendiga. Salúdense en el amor del Señor.